No vendiste hoy, ni ayer, y tampoco la semana pasada. Y el problema es que los recibos no esperan. El agua, la luz, el colegio de los chicos, la comida, el alquiler. Todo sigue corriendo, aunque tú no hayas vendido nada. Y lo peor no es solo lo económico, es esa voz interna que te empieza a preguntar si estás fracasando, que te empieza a culpar, que te empieza a quitar el sueño. No es fácil, y sería cruel decirte, no te sientas mal, porque sí te vas a sentir mal, es natural, es humano, duele. Duele no lograr lo que te propusiste, duele ver que diste todo, y aún así no alcanza. Y no se trata de repetir frases vacías como, todo pasa por algo, o todo va a estar bien, porque ahora mismo no lo sientes así, y está bien no sentirlo. Pero sí hay algo que debes recordar. No estás solo. No eres el único que está pasando por esto. Y sobre todo, esto no es el final. ¿Sabes cómo crece el músculo? Sí, así es. Con dolor, con resistencia, con peso. Cuando duele, es que está creciendo. El músculo se rompe un poco cada vez más y en esa microruptura nace algo más fuerte. Lo mismo pasa con los negocios, con el emprendimiento, con tu vida personal. El fracaso no es el final, es solo el precio que hay que pagar para avanzar. Winston Churchill lo dijo así: el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y lo vivió. Perdió elecciones, fue duramente criticado, cayó muchas veces, pero siguió y terminó guiando a su nación en una de las épocas más oscuras de la historia. ¿Y sabes quién más lo vivió? Howard Schultz, el fundador de Starbucks. Cuando quiso levantar a su primer concepto de cafetería moderna, 217 inversionistas le dijeron que no. 217 y cada no dolía, pero cada no fue un peldaño. Cada caída le enseñó algo. Cada día difícil, cada día sin ventas, cada día que termina con un suspiro, no te está enterrando, te está forjando. Es la resistencia la que te revela quién eres realmente. Ahora quiero hablar de algo que tal vez hayas escuchado mucho. Dios da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Es algo que muchos dicen para consolar, pero ¿realmente tiene sentido? Vamos a verlo de otra perspectiva. Dios no te da batallas difíciles porque seas el mejor guerrero. Dios te da esas batallas porque sabe que tienes lo necesario para superarlas. No se trata de ser el mejor, se trata de tener las herramientas necesarias para atravesar la tormenta. Es más, cuando todo parece caerse, cuando te caes una y otra vez, no es porque te hayas equivocado, sino porque estás siendo preparado. Es como si cada desafío estuviera diseñado para fortalecer tus habilidades. Tú no tienes que ser perfecto para enfrentar lo que viene. Lo único que necesitas es seguir luchando. Cuando los días oscuros llegan, te hacen pensar que eres el único, pero no lo eres. Hay gigantes ahí afuera que también tuvieron que arrastrarse por el fango antes de poder volar. Elon Musk, por ejemplo. Antes de Tesla, antes de SpaceX, era un chico sudafricano que vendía códigos a los 12 años para ganarse unos dólares. Años después, cuando invirtió todo lo que tenía en sus empresas, literalmente se quedó sin un centavo, durmiendo en el suelo de la oficina. Y con un solo lanzamiento fallido más, SpaceX iba a desaparecer. ¿Sabes qué hizo? Apostó una vez más y ganó. Hoy no solo lanza cohetes, también está lanzando ideas que están cambiando el mundo. Y ojo, ellos no son los únicos, son solo ejemplos entre millones. Personas comunes que decidieron no rendirse. Todos ellos pasaron por el túnel sin saber si habría luz al final, pero caminaron igual. Si hoy estás pasando por una etapa oscura, recuerda que esos que ahora admiras también pasaron por ahí. Y no fue el éxito lo que les hizo grandes, fue la resiliencia.
porque lo que hoy te está golpeando, mañana será la historia que contarás con orgullo. Hay días en los que el mundo pesa demasiado y no es por el negocio, es porque te lo guardas todo adentro. ¿Sabes qué puede salvarte? Tener a alguien con quien hablar, no para que te resuelvan los problemas, sino para que simplemente te escuchen sin juzgar. Puede ser tu pareja, un amigo de verdad, un hermano, un padre, incluso tu hijo. A veces ni siquiera necesitas consejos, solo sentir que no estás solo. Pero ojo, esto no es solo recibir, no se trata de buscar a alguien solo cuando estás mal y luego desaparecer. Se trata de estar presente también cuando el otro lo necesita. Eso se llama la reciprocidad emocional y el mundo lo devuelve. La familia, los amigos verdaderos, esas personas que nos sostienen, son como el fuego. Para que den calor hay que echarles leña. No podemos esperar calor de una chimenea si nunca le ponemos atención, si no la alimentamos. Lo mismo ocurre con el soporte emocional. No se trata de recibir cariño, escucha o apoyo cuando estamos mal. También tenemos que saber estar para los demás cuando ellos lo necesitan. El vínculo crece con la reciprocidad. Y en los momentos difíciles, no se siente tan solo el camino cuando uno ha cultivado relaciones reales, sólidas, sinceras. El karma no solo aplica en lo espiritual, también aplica en lo emocional. Porque si tú estás para otros, la vida se encargará de que alguien esté para ti. Y hay algo más. Algo que en los días más oscuros no se ve, pero se siente. La fe. Tener fe en Dios, si crees. Tener fe en el proceso, tener fe en ti. Creer que todo lo que estás viviendo tiene sentido, aunque hoy no lo entiendas. Como dijo Steve Jobs, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Por eso es vital aprender a disfrutar cada momento, de una buena conversación, de una película que te haga reír o pensar, de un almuerzo saludable que no solo te nutre el cuerpo, sino que te da placer consciente. La vida no puede ser solo sobrevivir y trabajar. Nuestro ser, mente, cuerpo y emociones necesita sentir, necesita gozar sanamente. Porque si no cultivamos esos pequeños placeres, terminamos buscando sustitutos automáticos. Azúcar, postres, ultraprocesados, escapes. Y ahí es cuando aparecen los desequilibrios. Ansiedad, insomnio, enfermedades como diabetes. La salud emocional también pasa por el disfrute. Por eso trabaja duro, pero también aprende a disfrutar con intención. Cuando estás bajo presión, cuando el negocio no da, cuando las cuentas te quitan el sueño, tu cuerpo también lo vive. No hay una línea que separe lo emocional de lo físico. Todo lo que no se expresa, el cuerpo lo manifiesta. El estrés crónico no solo te agota mentalmente, afecta tu sistema inmune, te hace propenso a enfermedades, interrumpe tu digestión, debilita tu sueño y hasta te cambia el carácter. Y lo más peligroso, te acostumbra a vivir así. Empiezas a normalizar el insomnio, la gastritis, el cansancio extremo, como si fueran parte del precio a pagar por luchar por tus sueños. Pero no lo son, no deberían serlo. Cuidarse también es parte del negocio. No puedes construir nada sin tu base. Tú se está desmoronando. Existen pequeñas acciones que actúan como frenos de emergencia cuando todo se descontrola. Respirar profundo, lento y consciente unos minutos al día. Escribir en un papel lo que sientes, vaciar la mente para evitar que rebalse. Hablar con alguien de confianza. Desconectar aunque sea 15 minutos. Hacer algo de ejercicio, lo que puedas. Caminar, estirarte, bailar. No necesitas estar al 100% siempre. Necesitas ser constante, consciente y saber cuándo parar. Como dice la frase, si no encuentras tiempo para cuidar tu salud, tarde o temprano deberás encontrar tiempo para cuidar tu enfermedad. A veces no se trata de que tú estés haciendo todo mal. A veces simplemente el mundo cambió. Y eso duele,
Duele porque invertiste tiempo, energía y amor en algo que antes funcionaba, pero ahora ya no. Piensa en la era de hielo. Hubo animales que se extinguieron porque no supieron adaptarse. Otros, en cambio, mutaron, cambiaron de hábitat, aprendieron a vivir con menos, a moverse diferente. Y unos pocos aprendieron a volar. Así es también en los negocios y en la vida. Cuando todo se congela, cuando las ventas no avanzan, cuando el entorno cambia, no se trata solo de resistir, se trata de reinventarse. Quizá tu modelo de negocio está obsoleto, quizá las preferencias y exigencias de tu cliente cambiaron, quizá hay una nueva necesidad que aún no has visto. Analiza, observa, escucha y luego actúa. Recuerde el caso de Blockbuster. Tuvo la oportunidad de comprar Netflix y no lo hizo porque pensó que su modelo seguiría vigente por siempre. O el caso de Kodak. Fue pionera en la fotografía digital, pero la ignoró, aferrada a los rollos de película. El resultado, empresas que no mutaron, desaparecieron. Hoy la adaptación no es una opción, es una obligación. Y si estás aquí es porque puedes hacerlo. Como dijo Charles Darwin, no sobrevive el más fuerte, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Fracasar no es perder, fracasar es aprender de una manera brutal, pero efectiva. No se pierde cuando algo sale mal, se pierde cuando no se aprende nada de eso. Cada error trae consigo una lección escondida, un pequeño tesoro de sabiduría que solo los valientes, los que se levantan, pueden encontrar. Así que la próxima vez que algo no funcione, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Porque al final no ganan los que nunca caen, ganan los que usan la caída como impulso para subir más alto. Así que, si hoy no vendiste, si sentiste que el mundo pesaba sobre tus hombros, detente, respira hondo. Esto no es el final. Es la página que debías vivir para escribir tu próxima victoria. Porque tú no eres un no, ni un día malo. Eres un fuego que se aviva con cada caída. Eres la suma de cada vez que te levantaste cuando todo quería verte de rodillas. El éxito no se mide por lo que logras hoy, sino por las cicatrices que niegas a dejar que sangren eternamente. Porque los que llegan lejos no son los que nunca fallaron, sino los que aprendieron a bailar bajo la lluvia mientras construían su imperio. Si este mensaje resonó en tu corazón, si hoy te recordó tu propia fuerza, suscríbete, porque aquí no vendemos atajos. Hablamos de la verdadera guerra, la que libramos contra nosotros mismos. Comparte este video con alguien que esté a punto de soltar el volante, porque a veces la voz que escuchas puede ser el ancla que salve a otro guerrero. Nos vemos en el próximo video y cuando dudes, recuerda, los árboles más fuertes crecen en silencio, pero sus raíces rompen montañas. ¿Vas a dejar que un mal día defina tu historia?